28 de febrero de 1991, 3:10 de la madrugada. En la frontera entre Irak y Kuwait, el desierto parecía sostener la respiración mientras un viento helado arrastraba arena fina contra las antenas del centro de mando iraquí, donde un grupo de asesores soviéticos observaba las pantallas con tensión creciente. Dentro del búnker, iluminado por luces rojas de emergencia, el aire olía a cables recalentados, sudor y polvo metálico, mientras el zumbido eléctrico del radar llenaba la habitación como un latido artificial. De pronto, las pantallas comenzaron a parpadear con señales caóticas, ecos múltiples, pérdidas repentinas, interferencia inexplicable. Los operadores iraquíes gritaban coordenadas incompletas, incapaces de entender si se trataba de un fallo técnico o de una avalancha de actividad aérea. A través de las rendijas del búnker, destellos naranjas iluminaban el horizonte, explosiones distantes que parecían avanzar en cadena, cada una más brillante y más cercana que la anterior. El coronel soviético Andrei Volkov se inclinó sobre una consola, su rostro endurecido por décadas de experiencia, y murmuró algo que ningún iraquí presente olvidaría jamás. Esto no es una batalla, es una exterminación. En la sala contigua, un técnico ajustaba frenéticamente una cámara térmica apuntada hacia la carretera principal al norte de Kuwait. La imagen emergió en la pantalla con un resplandor infernal. Vehículos en llamas, columnas enteras de tanques destruidos, siluetas metálicas retorcidas iluminando la noche como brasas de un incendio interminable. Cada minuto, nuevas explosiones aparecían en la carretera, como si un depredador invisible estuviera cazando sistemáticamente cada vehículo que intentaba huir. Los soviéticos, entrenados para analizar movimientos de tropas, sabían que aquello no tenía precedentes. Ningún ejército del mundo había sido borrado con tanta velocidad y precisión. Las voces en la radio se mezclaban con gritos de pánico, informes contradictorios y súplicas de ayuda que ya no podía llegar. Andrei apretó los puños con una mezcla de incredulidad y temor, consciente de que las imágenes que estaban viendo tenían implicaciones que Moscú jamás había considerado posibles. Entonces, mientras un último destello iluminaba el cielo nocturno, alguien en la sala exhaló un susurro helado. Moscú no estaba preparado para lo que estaba a punto de ver. Para entender el horror que sintieron los asesores soviéticos aquella madrugada, es necesario retroceder a los años anteriores, cuando la Unión Soviética decidió incrustar a decenas de oficiales, técnicos y estrategas dentro del aparato militar iraquí. Desde los años 70, Irak había sido un comprador clave de armamento soviético, desde Mi-23 y Mi-25 hasta tanques T-55 y T-72, y Moscú veía en Bagdad no solo a un aliado regional, sino a un campo de pruebas donde su doctrina militar podía medirse contra tecnología occidental sin riesgo directo para la URSS. Por eso, al iniciarse la Guerra del Golfo en 1991, la presencia soviética dentro del mando iraquí no era un accidente. Era una estrategia cuidadosamente diseñada para observar cómo resistirían sus armas, sus radares y su filosofía militar ante un posible choque con la OTAN. La Autopista 80, conocida posteriormente como la Autopista de la Muerte, era una arteria vital que conectaba Kuwait con Basora. Durante la retirada iraquí, era la única ruta por la que miles de vehículos, tanques, camiones, artillería, tropas motorizadas, intentaban escapar. Para los soviéticos, aquello representaba un escenario familiar. Una columna blindada masiva moviéndose de manera ordenada. Algo que, según su doctrina, debía ser casi imposible de detener mediante ataques aéreos. Durante décadas, Moscú había insistido en que la guerra terrestre se ganaría con acero, cañones y números. Las columnas mecanizadas eran consideradas la columna vertebral de la ofensiva soviética en Europa. Por eso, cuando Saddam Hussein ordenó la retirada de Kuwait, muchos asesores soviéticos creyeron que Estados Unidos no se atrevería a atacar un convoy en retirada, tanto por razones políticas como por la dificultad táctica de destruir una fuerza tan grande en movimiento. Pero Washington tenía otros planes. El Pentágono quería enviar un mensaje claro al mundo, y especialmente a Moscú, sobre la capacidad de la Fuerza Aérea estadounidense para dominar cualquier campo de batalla. Lo que ocurrió en la Autopista 80 no fue una simple operación militar. Fue una emboscada aérea devastadora, diseñada para demostrar que incluso una columna blindada de cientos de vehículos podía ser detenida, paralizada y aniquilada desde el aire sin necesidad de enfrentarla en tierra. Aquello contradecía directamente uno de los pilares fundamentales de la estrategia soviética, la creencia de que una masa de tanques y vehículos mecanizados era imparable si avanzaba con cohesión y apoyo logístico. En cuestión de minutos,
Esa doctrina comenzó a desmoronarse. Para los soviéticos, las implicaciones eran aterradoras. Si Estados Unidos podía destruir un ejército mecanizado en retirada en pleno desierto, ¿qué significaba eso para Europa, donde la URSS dependía de columnas aún más grandes para cruzar Alemania Occidental? ¿Qué pasaría si la OTAN lograba la supremacía aérea total en un conflicto real? La Guerra Fría estaba llegando a su fin, pero ese evento revelaba una verdad inquietante. El poder aéreo estadounidense había evolucionado hasta un punto donde los tanques, la pieza central del ejército soviético, estaban en camino de volverse obsoletos. La imagen de la autopista 80 convertida en un cementerio metálico no era solo una derrota iraquí. Era un golpe directo a la columna vertebral doctrinal soviética, un recordatorio brutal de que su modelo de guerra podía quedar destruido antes incluso de tocar el campo de batalla. Y así, mientras los informes cruzaban desde Bagdad hacia Moscú, los altos mandos comenzaron a comprender la magnitud del desastre. Lo que verían esa noche destruiría 40 años de doctrina soviética. Mientras los operadores ajustaban las cámaras térmicas y los visores nocturnos, la magnitud de la situación comenzó a revelarse con una claridad casi sobrenatural. Una columna interminable de vehículos iraquíes avanzaba lentamente por la autopista 80, extendiéndose más allá del horizonte como una serpiente metálica que intentaba arrastrarse de vuelta hacia Basora. A través del verde fosforescente de las pantallas, podían distinguirse camiones abarrotados de soldados exhaustos, tanques T-55 y T-72 alineados en filas desordenadas, transportes blindados BMP, piezas de artillería remolcadas y vehículos civiles confiscados durante la ocupación de Kuwait. Era un éxodo desesperado, una retirada caótica que los soviéticos interpretaban como una señal clara de que la batalla había terminado. En teoría, ningún ejército moderno atacaría un convoy en retirada tan grande, no solo por razones políticas, sino porque incluso para una fuerza aérea avanzada, destruirlo por completo sería una tarea monumental. Por eso, dentro del búnker, muchos asesores soviéticos asumieron que los estadounidenses se limitarían a vigilar el movimiento, a mantener aviones sobrevolando la zona, sin intervenir directamente. Pero esa noche no tenía nada de normal. A cientos de kilómetros, en lo alto del cielo, el radar del AWACS estadounidense comenzó a detectar los primeros movimientos, formaciones de F-diagonal, A-18 Hornet, cazabombarderos F-15 Strike Eagle y los temidos A-10 Thunderbolt II desplazándose silenciosamente hacia la autopista. Las señales aparecían en la pantalla estadounidense como piezas de ajedrez perfectamente coordinadas, cada una asignada a un sector específico, cada una con una tarea precisa. Los soviéticos, conscientes de la presencia habitual de patrullas aéreas americanas, asumieron en un primer momento que se trataba de una simple misión de reconocimiento. Pero algo comenzó a sentirse diferente. Las trayectorias eran demasiado precisas, los patrones demasiado convergentes, como si las aeronaves estuvieran cerrando un círculo invisible alrededor de la columna iraquí. Cuando las primeras formaciones estadounidenses se posicionaron directamente sobre la autopista, los asesores soviéticos intercambiaron miradas inquietas. No había maniobras de advertencia, no había señales de intimidación, no había movimientos para obligar a los iraquíes a dispersarse. En cambio, todo indicaba una preparación quirúrgica, fría, metódica. Fue en ese instante cuando un mayor soviético, habituado a interpretar patrones de ataque, murmuró con un tono casi derrotado: «Los estadounidenses no van a detenerse. Los están cazando». Y tenía razón. Los A-10 fueron los primeros en descender, sus sensores infrarrojos iluminando los vehículos como siluetas blancas en una pantalla negra. Los pilotos, entrenados para localizar y destruir blindados, comenzaron a marcar objetivos con rapidez matemática. Desde el cielo, los F-15 se acercaban en silencio, cargados con bombas guiadas por láser diseñadas para cortar columnas enteras como si fuesen de papel. Los Hornet, por su parte, volaban en círculos exteriores, listos para sellar las rutas de escape. La autopista se había convertido en una trampa perfecta, un corredor cerrado por arriba, por los flancos y por la retaguardia. En el momento en que los estadounidenses consideraron completado el cerco, la primera bomba cayó. Su impacto iluminó el cielo con una explosión tan grande que las cámaras térmicas saturaron su imagen, creando un destello blanco absoluto. Durante un segundo, nadie en el búnker dijo nada. Luego vino la segunda explosión, y la tercera, y la cuarta. Las líneas de vehículos comenzaron a arder en cadena mientras los A-10 descendían para su primer ataque en picado,
la luz tenue del amanecer revelando columnas de humo que se elevaban en espirales negras. Los operadores soviéticos podían ver cómo el infierno tomaba forma en tiempo real. Un técnico, incapaz de contenerse, susurró con la voz quebrada. Las primeras explosiones parecían la apertura del infierno. Y desde ese momento, todos comprendieron que la tormenta apenas comenzaba. El caos comenzó en menos de un minuto, y cualquier noción de defensa organizada se evaporó ante los ojos de los soviéticos. Las primeras explosiones sacudieron la autopista como golpes de un mazo gigante, y la reacción iraquí fue tan desesperada como inútil. Las baterías antiaéreas AAA, compuestas por cañones ZU-23 y Silka, comenzaron a disparar de forma frenética hacia el cielo, trazadoras rojas y verdes rasgando la oscuridad sin objetivo alguno. Los artilleros, incapaces de ver a los aviones estadounidenses, movían las torretas de un lado a otro como si esperaran golpear un fantasma en movimiento. Las baterías SAM, incluyendo los SA-3 y SA-6 supervisados por técnicos soviéticos, trataban de adquirir un blanco, pero los sistemas se bloqueaban entre advertencias de interferencia, ecos falsos y pérdidas repentinas de señal. No hay fijación, no hay fijación, gritaban los operadores, mientras los misiles permanecían inertes en sus lanzadores, incapaces de encontrar siquiera un indicio de la presencia enemiga. Dentro del búnker, los especialistas soviéticos golpeaban consolas, reiniciaban sistemas y gritaban órdenes contradictorias. La guerra electrónica estadounidense estaba cegando sus redes, pero lo más humillante era que muchos de los aviones ni siquiera se molestaban en ocultarse. Simplemente estaban demasiado alto, demasiado lejos y demasiado rápido como para ser alcanzados. Sobre la autopista, los A-10 descendieron por segunda vez, esta vez abriendo fuego con sus cañones GA-8, cuyos proyectiles perforantes de uranio empobrecido destrozaban blindados como si fueran latas de aluminio. Cada ráfaga producía una hilera de explosiones pequeñas pero devastadoras, que convertían vehículos enteros en humo y metralla. Los F-15E, mientras tanto, marcaban blancos con designadores láser. Desde el cielo, las bombas guiadas descendían como estrellas silenciosas, impactando directamente en tanques, depósitos de combustible o camiones cargados de municiones. Cada explosión hacía temblar la tierra, y los soviéticos sabían que ninguna doctrina de guerra terrestre había previsto un ataque aéreo de tal precisión. A lo lejos, los A-64 Apache atacaban los caminos secundarios, destruyendo cualquier vehículo que intentara escapar de la masacre. Sus misiles Elfire volaban a ras de suelo, golpeando con una precisión tan quirúrgica que algunos soviéticos miraban las pantallas con incredulidad absoluta. «No se supone que esto sea posible», gritó un capitán soviético, mientras veía cómo un convoy completo era aniquilado sin que los estadounidenses sufrieran ni una sola interferencia. El radar iraquí estaba completamente paralizado. Ecos falsos aparecían en todas direcciones, los sistemas cambiaban entre alertas de saturación y silencio absoluto, incapaces de procesar la cantidad de señales generadas por los ataques. La autopista, iluminada por incendios crecientes, se había transformado en un corredor de muerte donde cada vehículo quedaba atrapado en un embudo fatal. Los estadounidenses aparecían y desaparecían como sombras, ejecutando ataques perfectamente coordinados y luego elevándose de nuevo más allá del alcance de cualquier defensa. La diferencia tecnológica era tan abismal que hasta los soviéticos más veteranos sentían vértigo al observarla. Mientras los A-10 realizaban su tercera pasada, rociando la carretera con fuego continuo, varios oficiales iraquíes gritaban desesperados por refuerzos. «Necesitamos cobertura, necesitamos casas», suplicaban por la radio, pero ningún avión respondía. La fuerza aérea iraquí estaba dispersa, destruida o demasiado aterrorizada como para acercarse a la zona. Las brigadas blindadas que aún quedaban operativas no podían avanzar ni retroceder. Cualquier movimiento las convertía en blancos perfectos. El campo de batalla se había convertido en un matadero controlado desde el cielo. En el búnker, un analista soviético intentó restablecer una vista aérea usando un radar de banda baja. El sistema mostró decenas de destellos blancos, pero no eran aviones, eran los restos ardientes de vehículos explotando uno tras otro. La carretera se había transformado en una línea continua de metal fundido. El coronel Volkov, que había observado con frialdad los primeros minutos, finalmente se cubrió el rostro con ambas manos, su voz quebrada por algo más profundo que miedo. Era el reconocimiento de que todo lo que había enseñado, todo lo que había creído durante su carrera entera, estaba derrumbándose frente a sus ojos. Con un susurro casi inaudible,
Dijo, esto no es una batalla, es un aniquilamiento. Y en ese instante, todos en la sala entendieron que estaban presenciando el fin de su doctrina, no por derrota militar, sino por una realidad implacable. El poder aéreo estadounidense había hecho obsoletas décadas de estrategias soviéticas en cuestión de minutos. Cuando las primeras imágenes del Highway of the Act comenzaron a llegar a Moscú a través de canales militares y reportes clasificados, incluso los generales soviéticos más endurecidos quedaron paralizados, incapaces de comprender lo que estaban viendo. Las fotografías tomadas desde satélites y drones estadounidenses mostraban una línea ininterrumpida de vehículos carbonizados extendiéndose por kilómetros, tanques derretidos, transportes blindados convertidos en esqueletos humeantes, camiones aplastados como si una fuerza colosal hubiera pasado por encima de ellos. Esto es matemáticamente imposible, escribió un general soviético en un informe interno, refiriéndose a la absurda proporción entre pérdidas iraquíes y bajas estadounidenses. Miles contra cero. Los oficiales iraquíes que sobrevivieron llegaron a los centros de mando temblando, algunos incapaces de hablar coherentemente. Muchos repetían la misma frase. No podíamos hacer nada, nada. Se les veía con la mirada vacía, como si aún estuvieran escuchando los rugidos de los A-10 o las explosiones súbitas de las bombas guiadas. Uno de ellos describió cómo un tanque T-55 fue literalmente partido en dos por un misil Maverick. Otro relató cómo decenas de vehículos explotaron en cadena cuando un Elfire impactó un camión de combustible atrapado en el centro de la columna. Y mientras los iraquíes se hundían en el trauma inmediato, los pilotos estadounidenses también comenzaron a enfrentar una verdad incómoda. Muchos de ellos confesaron en entrevistas posteriores que nunca habían visto un nivel de destrucción tan extremo. Un piloto de A-10 declaró, esperaba resistencia, esperaba fuego enemigo, no esperaba esto. Era como atacar un objetivo ya muerto. La escala del desastre era tan grande que incluso dentro de los círculos militares estadounidenses surgió un debate silencioso sobre si la operación había sido una misión militar o un acto de aniquilación total. La prensa internacional no tardó en ponerle nombre, The Highway of the Act. Las imágenes dominaron los titulares en Europa y Estados Unidos, mostrando una devastación que parecía sacada de una película apocalíptica. Pero los que más se inquietaron no fueron los periodistas, ni los observadores occidentales. Fueron los estrategas soviéticos. En reuniones privadas, analistas y generales del Kremlin comenzaron a comparar lo ocurrido con sus escenarios de guerra en Europa. Durante décadas, la URSS había confiado en enormes columnas de tanques para aplastar cualquier avance de la OTAN en Alemania. Esa era su carta estratégica, fuerza terrestre masiva. Pero al ver cómo la Fuerza Aérea de Estados Unidos había destruido una columna entera en una sola noche, esa carta quedó obsoleta. Los analistas soviéticos, tradicionalmente orgullosos de su doctrina blindada, tuvieron que enfrentar una conclusión dolorosa. Cualquier columna de tanques soviéticos en Europa sería detectada desde satélites, marcada por AWACS, y pulverizada desde el aire antes de poder avanzar siquiera unos kilómetros. Lo que pasó en Irak no fue simplemente un desastre para Saddam. Fue un espejo que mostró a la URSS su propio futuro militar. Un futuro donde sus ejércitos terrestres serían irrelevantes ante la supremacía aérea occidental. Muchos oficiales temieron en silencio lo que significaba enfrentarse a la OTAN en una guerra real. La enorme diferencia entre la tecnología soviética y estadounidense quedaba expuesta con una claridad brutal. Algunos informes internos describían la situación como una brecha tecnológica inalcanzable a corto plazo. Otros fueron aún más directos. La guerra moderna pertenece al aire. Nosotros seguimos peleando en tierra. El golpe psicológico dentro del Kremlin fue devastador. No solo por la derrota iraquí, sino porque aquella autopista ardiente era una demostración pública, irrefutable, de que la Unión Soviética estaba perdiendo la carrera tecnológica que definiría el siglo XXI. Y cuando un coronel soviético, en un informe final, escribió, lo que vimos en Kuwait es lo que ocurriría con nuestras fuerzas si nos enfrentáramos a la OTAN. Quedó claro que la ilusión de equilibrio militar entre superpotencias había muerto esa noche. La conclusión se volvió inevitable, casi dolorosamente obvia. La URSS entendió que perdería cualquier guerra moderna. La devastación del Highway of the Act no fue producto del azar, ni siquiera de la superioridad numérica. Fue la consecuencia directa de una brecha tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética que, por primera vez, quedó expuesta ante los ojos del mundo de manera brutal y humillante. Para los asesores soviéticos en Irak,
Ver aquella escena era observar un tipo de guerra imposible según su doctrina tradicional, porque todo lo que vieron esa noche demostraba que Estados Unidos había entrado en una nueva era donde la información, la precisión y la tecnología digital gobernaban el campo de batalla. El primer golpe psicológico vino con las bombas guiadas por láser. Los F-15E Strike Eagle volaban a baja altitud usando radar de seguimiento de terreno, un sistema completamente autónomo que les permitía deslizarse entre colinas y dunas sin necesidad de luz ni guía desde tierra, mientras sus operadores de armas usaban designadores láser para marcar objetivos individuales, tanques, camiones, nudos de mando, incluso vehículos en movimiento, con una exactitud submétrica. Nada en el arsenal soviético podía igualar ese nivel de precisión. Sus bombas eran principalmente de caída libre, dependían de altitudes predecibles. En la noche, su efectividad colapsaba. Luego estaba el FLIR, el sistema de visión infrarroja que convertía la noche en día para los pilotos estadounidenses. Desde la cabina de un F-15 o un F-diagonal A-18, el convoy iraquí aparecía como una autopista brillante, donde cada motor, cada silenciador y cada figura humana emitía calor que delataba su posición exacta. Mientras que para las defensas soviéticas e iraquíes, el cielo era un abismo negro sin referencia alguna. Esta asimetría de percepción convertía cualquier movimiento estadounidense en un ataque omnisciente, mientras que los iraquíes eran, literalmente, ciegos. Pero nada encarnaba mejor el terror tecnológico que el A-10 Thunderbolt II y su cañón Ga-8 Evenge, un monstruo de 7 tubos capaz de vomitar 3.900 disparos por minuto de munición perforante de uranio empobrecido diseñada específicamente para destruir blindados. En las imágenes térmicas, los asesores soviéticos vieron columnas enteras de T-55 y T-62 siendo abiertos como latas de metal bajo una lluvia de proyectiles que atravesaban el acero frontal sin esfuerzo, algo que contradecía totalmente la fe soviética en la invulnerabilidad del blindaje. Y mientras eso ocurría en el aire, el cerebro del ataque estaba mucho más arriba. Los STARS. Por primera vez en la historia, un sistema aéreo estadounidense rastreaba en tiempo real cada vehículo de un ejército enemigo, identificando rutas de escape, densidad de columnas, puntos de congestión y vulnerabilidades exactas, enviando esa información directamente a casas, bombarderos y helicópteros a través de enlaces de datos digitales. Los soviéticos jamás habían visto algo similar. Su doctrina dependía de enlaces de voz, radares independientes y centros de mando que tardaban minutos, o incluso horas, en procesar información. Estados Unidos operaba en segundos. El resultado: mientras los iraquíes trataban de comprender qué estaba ocurriendo, los estadounidenses ya habían analizado la situación, elegido los objetivos y planificado el ataque con precisión quirúrgica. Las defensas soviéticas en Irak estaban diseñadas para enfrentar ataques masivos de grandes formaciones, no un enjambre de aeronaves coordinadas por una red digital donde cada piloto veía el campo de batalla como si estuviera mirando un mapa táctico en vivo. Y lo más humillante para el PVO soviético fue el rendimiento de los sistemas de radar. Incluso bajo condiciones óptimas, sus estaciones de vigilancia eran incapaces de procesar la saturación de ruido electrónico, señuelos, interferencias, técnicas de ocultamiento y vuelos a baja altitud utilizados por Estados Unidos. Esa noche, los radares soviéticos quedaron reducidos a simples antenas giratorias incapaces de adquirir un blanco fiable. Cada A-10, cada F-15, cada F-diagonal A-18 entraba y salía del espacio aéreo iraquí sin que los sistemas SAM pudieran bloquearlos. Los misiles soviéticos S-125, S-75 e incluso los ET-23-4, normalmente temidos, disparaban a ciegas contra el cielo vacío, incapaces de fijar un objetivo con firma térmica o radar clara. Los asesores soviéticos, entrenados durante años para confiar en la densidad de fuego, quedaron horrorizados al ver que la densidad no significaba nada contra aeronaves que operaban fuera del espectro para el cual habían sido diseñadas sus defensas. La noche terminó revelando una verdad demasiado dolorosa. La tecnología estadounidense no solo dominaba el aire, sino que anulaba toda posibilidad de respuesta. El cielo pertenece a Estados Unidos, y el suelo también, escribió un analista soviético en un informe interno. Y por primera vez, Moscú comprendió que un ejército basado en acero, armaduras y números estaba condenado frente a uno basado en sensores, electrónica y precisión absoluta. Cuando las primeras imágenes de la Highway of the llegaron a los despachos del alto mando soviético, no solo estremecieron a los generales,
sacudieron la esencia misma de lo que la URSS creía sobre el poder militar. Aquella noche quedó clara una verdad devastadora. Estados Unidos no solo había derrotado a un ejército, había mostrado ante todo el planeta una forma de guerra que la Unión Soviética no podía igualar ni comprender del todo. La destrucción del convoy iraquí no fue vista por Moscú como un episodio aislado, sino como una demostración pública, casi humillante, de que la supremacía ya no se medía en tanques alineados, ni en divisiones blindadas, ni en misiles estacionados en silos congelados. La supremacía estaba arriba, invisible, inalcanzable, volando con impunidad en un cielo donde nadie podía tocarla. Por primera vez, los soviéticos observaron un tipo de guerra que hacía irrelevante todo lo que habían construido durante 40 años. Analistas militares describieron el evento en informes internos como matemáticamente imposible, una operación que rompía cada gráfico, cada fórmula, cada previsión estratégica que la URSS había usado para planificar una guerra con la OTAN. El mundo entero entendió lo mismo que los propios soviéticos. El poder no estaba en la tierra, estaba en el cielo. La Highway of the Earth se convirtió en un símbolo de la nueva era, una línea roja trazada sobre el desierto que marcaba la frontera entre viejo y nuevo, entre doctrinas oxidadas y tecnologías que parecían venidas del futuro. Y mientras Estados Unidos mostraba al mundo una coordinación perfecta, satélites, AWACS, cazas furtivos, bombas guiadas, Moscú descubría que su estructura militar era incapaz de responder a semejante evolución. Aquello no solo cambió la percepción internacional sobre el conflicto, cambió la percepción interna de la URSS sobre sí misma. En los meses siguientes, la sensación de vulnerabilidad estratégica se intensificó. Los debates en el Kremlin se volvieron más tensos. Los economistas y militares coincidieron, por primera vez, en que el Estado simplemente no podía seguir compitiendo. Y entonces llegó la ironía más amarga de todas. Apenas un año después de aquel episodio, la Unión Soviética se derrumbó desde dentro. No fue derrotada por una invasión ni por un choque directo de superpotencias. Cayó por una acumulación de verdades tecnológicas, económicas y estratégicas que la Highway of the Earth había expuesto de forma brutal. Al final, no fue un ejército quien derrotó al gigante soviético, fue el dominio absoluto del cielo.